Se dice que la etimología del barroco podría provenir del portugués, barroco, que significa perla irregular, o bien del francés, baroque, que habla de una figura de silogismos de los escolásticos. Pero aquí escucharás del periodo barroco, nacido en Occidente, más precisamente en Europa, más precisamente Italia, donde se conoció como Seicento, pero se expandió con el nombre de barroco en el resto de Europa y en las colonias que tenían en América. Duró entre los siglos XVII y XVIII y aproximadamente entre los años 1590 y 1750. Se caracterizó por el horror al vacío, haciendo acabados recargados con la intención de llenar el vacío. El sentido del movimiento buscaba establecer tensiones entre las formas, sonidos, palabras o conceptos. La representación de pasiones se alejaba de la mesura y el equilibrio del Renacimiento, para representar pasiones y temperamento interior de todo personaje. La búsqueda del contraste en todas las artes. En la pintura fue el claroscuro, en la literatura el cultismo y el conceptismo. La sustitución de lo absoluto por lo relativo. Domina el orden de la percepción, del efecto, de la búsqueda de sensaciones y contradicciones por encima de los principios cerrados. El término barroco fue usado de manera despectiva porque se consideró como caprichoso, cargado en exceso, de mal gusto, hasta finales del siglo XIX, que fue revalorizado y exaltado de buena manera. En literatura, la vida es presentada como una lucha, o en otros casos como un sueño, una ilusión o una mentira, expresada en gran variedad de recursos como alegorías, metáforas, con lenguaje recargado, suntuoso y multitud de adjetivos, mientras que tanto la pintura como la escultura barroca buscaban una representación imitativa de la realidad. Ahora bien, a pesar de que el resultado final da la sensación de ser una imagen realista, las formas son completamente exageradas. El barroco fue un gran paso de la sobriedad y rectitud de las reglas renacentistas a las recargadas y expresivas obras que colocaban sus descontentos en las artes. Fue tan extenso que es dividido en 3 etapas, llamadas barroco temprano, barroco pleno y barroco tardío. El barroco temprano tuvo origen en Italia. Su primera forma de expresión fue la pintura. Con la reforma de la Iglesia Católica Romana se pudieron implementar nuevos lineamientos al arte y su función. En esta época los pintores competían por encargos asignados por la Iglesia, siendo los primeros en adoptar cambios estéticos en busca de una iconografía más directa y teatral, que exaltase los valores eclesiásticos y que llegara no solo a los intelectuales, sino que a los iletrados también. El barroco pleno es donde aparecen grandes autores y las obras más reconocibles del barroco, además de consolidarse como movimiento en gran variedad de artes y países. Se manifestó en todo su esplendor en Italia y España. En esta etapa fue Diego Velázquez uno de los pintores más prominentes. La arquitectura marcó la tendencia en el diseño de edificios europeos y latinoamericanos. Empleaban grandes ornamentos, domos e interiores vistos que culminaban en una habitación maestra. En la literatura destacaron William Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca y Jean Rhys. Los géneros más populares eran la dramaturgia y la poesía. En España se consolidó en el siglo de oro de la literatura, con Miguel de Cervantes, siendo considerado el primer novelista. En la filosofía se tomó como objeto de estudio los elementos expresivos de las artes. Destacaron los filósofos como René Descartes, John Locke y Francis Bacon. Y empieza la combinación de las nuevas ideas del pensamiento con las viejas tradiciones religiosas. El barroco tardío se considera como el punto de inicio del rococó, otro movimiento artístico y cultural. Las obras contaban con características barrocas y elementos de transición hacia el que sería el neoclasicismo. La pintura, la música y el teatro tomaron mayor importancia histórica. Los grandes frescos de las iglesias regionales fueron realizados en este periodo, en Roma y Venecia,
Destacaron pintores como Luca Leonardo y Sebastiano Ricci. La mayoría de las composiciones musicales fueron realizadas en esta etapa e incluso después. Por esta razón se suele debatir si la música barroca compartía los mismos conceptos estéticos y conceptuales de las otras artes. Se popularizaron los conciertos y las sinfonías, las sonatas y las cantatas. La música estuvo muy relacionada con el teatro. Se consolidaron en esta etapa las artes escénicas. Fue así como en Europa se crearon gran diversidad de obras barrocas, reconocibles. Sin embargo, se impusieron los cánones de belleza del barroco en América también, introducidos en el siglo XVII, cuyo de los fines era transmitir a los indígenas el mensaje de la evangelización. Artistas indios y mestizos destacaron las expresiones características del hombre americano y de su medio. Muchas iglesias americanas fueron realizadas siguiendo los principios de la arquitectura recargada del barroco europeo, pero en ellas los ángeles y santos tenían rostros indígenas o negros. Así, por ejemplo, se representaba a los reyes magos agregándole a la versión clásica un rey mestizo y otro indio. Hubo personajes y temas específicamente coloniales, como la imagen de la Santa Rosa de Lima, y muy presente en la pintura del siglo XVIII, o el Cristo de los Terremotos, venerado en las iglesias andinas ante el temor a los elementos naturales. A pesar de que a veces el barroco americano se toma con ligereza, este también dejó obras de arte entrañables.